Línea de tiempo del origen de la psicología. Antecedentes históricos de la psicología. Los antecedentes históricos de la psicología se remontan en los descubrimientos de los filósofos, desde la antigüedad hasta los tiempos actuales. Edad Media. La psicología está subordinada a la teología o filosofía escolástica. Santo Tomás de Aquino. Se destaca ya que posteriormente ha persistido en la psicología moderna, donde distinguido 4 modos de relacionarse el humano con el mundo, correspondientes a las 4 potencias del alma: Vegetativa, intelectiva, sensitiva, apetitiva. San Agustín de Hipona. En sus confesiones, el alma fue creada por Dios en el momento en que formó el cuerpo y cuando sopló sobre la figura de barro que había hecho. El alma se transmitió al cuerpo. La conciencia es el espíritu conociéndose a sí mismo. El yo es el centro de la vida psicológica. En Renacimiento. A partir del Renacimiento empieza el proceso de independización de la psicología de la religión y en la filosofía. Además surgen las ciencias naturales, materialistas y los racionalistas. Juan Luis Vives. Reclama la autonomía para los estudios de la psicología. Dentro de la época del Renacimiento se considera a Luis Vives padre de la psicología. Melanchthon. Acuña la palabra psicología. Edad Antigua. No se enfoca específicamente el estudio de la vida mental ni de la conducta humana. Sus representantes fueron Tales de Mileto. Fue un filósofo y científico griego. Fue el iniciador de las escuelas filosóficas Milesia, a la que perteneció. Tales de Mileto no transmitía sus ideas como verdad, sino como un conjunto de hipótesis que debían ser perfeccionadas. Fue el primer filósofo griego que intentó dar una explicación física del universo, que para él era un espacio racional. Pese a su aparente desorden, sin embargo, no buscó un creador en dicha racionalidad, pues para él todo nacía del agua, la cual era el elemento básico del que estaban hechas las cosas, pues se constituye en vapor, que es aire, nubes y éter. Del agua se forman los cuerpos sólidos al condensarse, y la tierra flota en ella. Pitágoras. La filosofía de Pitágoras se conoce solo a través de la obra de sus discípulos. Los pitagóricos aconsejaban la obediencia y el silencio, la abstinencia, la sencillez en su vestir y el autoanálisis. Tuvo una mayor influencia sobre los filósofos posteriores, especialmente sobre Platón, por lo que respecta a la psicología. Los pitagóricos trazaron una nítida distinción entre el alma y el cuerpo. Afirmaron que el alma podía existir sin el cuerpo y que el cuerpo era una presión corrupta en el que estaba prisionera en el alma. Heráclito. Era conocido como el Obscuro. Se mantenía a distancia de la multitud, a la que consideraba falta de entendimiento. En él se percibía un rasgo común a muchos de los filósofos antiguos: el vivir una vida acorde a su filosofía. Con el paso del tiempo, a medida que la filosofía se fue transformando en una disciplina, en un estudio, los filósofos fueron disociando su saber de su actuar. Según Heráclito, todo fluye, todo cambia, nada permanece. No podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, dice en uno de sus fragmentos que han llegado hasta nosotros. Demócrito. Señala que existen los átomos vitales y psíquicos, que al ingresar por los canales de las sensoriales nos permiten alcanzar el conocimiento. Alcmeón de Crotona. Filósofo y naturalista griego. Algunos autores lo consideran discípulo de Pitágoras, dado que continúa el tratamiento de sus temas.
por su afición a acentuar el dualismo y la teoría de los contrarios. También se acerca a los jónicos, principalmente a Anaxímenes. Escribió una obra sobre la naturaleza de las cosas, de la cual solo nos ha llegado algunos fragmentos. Mayor originalidad presenta su pensamiento médico y naturalista. Se cree que fue él quien descubrió los nervios ópticos y la trompa de Eustaquio. A él se le atribuye también el haber ubicado la sede del intelecto en el cerebro y no ya en el corazón. Hipócrates afirma que el temperamento resulta de crasis o mezcla de 4 humores: sangre, flema, bilis y atrabilis. Sócrates La psicología está subordinada a la ética. Utiliza un método o camino personalizado, la mayéutica. Preguntas que al apoyarse cada una de ellas en la respuesta facilitada permite al interlocutor profundizar personalmente el problema considerado. Platón Es el más alto representante del idealismo al plantear su teoría de las ideas. En ella reconoce 2 clases de conocimientos, doxa y episteme, y por lo tanto 2 clases de mundos, el mundo sensible y el mundo intangible. Distingue claramente el alma del cuerpo como el valor más grande que posee el hombre y el principal propósito de su vida. Intentar que acceda a lo que es verdadero. La supremacía del alma sobre el cuerpo no corresponde porque es el principio del movimiento y la respuesta del guiarlo. El alma es invencible porque es lo que posee la inteligencia para regir al cuerpo y sus instintos. Aristóteles Se le consideraba como el padre de la psicología antigua, ya que pertenece el concepto etimológico de la palabra psicología, estudio del alma. Negó que el alma estuviera separada del cuerpo. El alma es aquella por el cual vivimos, pensamos y sentimos. Distingue 3 clases de alma: alma vegetativa, propias de las plantas, pero presentes también en los animales y en el hombre; alma sensitiva, propia de los animales y del hombre; alma racional, exclusiva del hombre. Esta tiene 3 características: es causa del movimiento del cuerpo, conoce y es incorpórea. Pero el alma y el cuerpo siempre están juntos, pero no separados. edad moderna, En esta época, los pensadores gradualmente van perdiendo el interés por el pensamiento religioso, y en su lugar el tema central de sus preocupaciones y reflexiones va siendo el conocimiento humano. René Descartes, El método cartesiano que Descartes propuso para todas las ciencias y disciplinas consiste en descomponer los problemas complejos en partes progresivamente más sencillas hasta hallar sus elementos básicos. Trazó un esquema de acto-reflejo y descubrió con bastante acierto la psicofisiología de las pasiones. Spinoza consideraba que el hombre es un organismo psicológico y que por lo tanto a todo cambio en el cuerpo correspondía a un cambio correlativo en el espíritu. John Locke, Berkeley, Hume Consideraban que el conocimiento de la vida mental tenía que basarse en la observación de los hechos y experiencias. Edad contemporánea, el estructuralismo. Fue fundado en 1879 en la ciudad de Alemania de Leipzig por William Wundt, el cual es el padre de la psicología moderna. William Wundt, Edward Titchener. William Wundt. Su objetivo de estudio, la estructura de la conciencia. Centraba su estudio psicológico en la experiencia consciente y en la tarea de analizar esta actividad mental en sus partes básicas: sensación, sentimiento e imagen. Edward Titchener. Su objetivo de estudio, la conciencia. Discípulo de Wundt, fue quien propiamente produjo el estructuralismo. El objetivo de estudio es la conciencia y la idea principal de los estructuralistas se fundamenta en el elementalismo y el asociacionismo. El funcionalismo. Fundado por William James, el cual señaló que la psicología debe estudiar funciones como la inteligencia y las emociones.
El hombre debe ser considerado en su adaptación al ambiente. William James, John Dewey. Su objetivo de estudio, el funcionamiento de la mente. Sostenía que los procesos psicológicos tienen un rol esencial en las funciones de adaptación del individuo. Reflexología. Su representante fue Iván Pavlov y su fundador Vladimir. Su método empleado fue la experimentación. Aportó el descubrimiento de los principios que rige el funcionalismo del sistema nervioso, excitación y inhibición. Esta teoría trata sobre el condicionamiento clásico. Conductismo. Su representante fue Skinner y su fundador John Watson. Los métodos empleados fueron mediante la observación y experimentación. Aportan sobre los principios del aprendizaje, psicología educativa, tecnología educativa y el problema de aprendizaje. Terapias centradas en la modificación de la conducta. Gestalt. La psicología de la Gestalt es la escuela de psicología que se dedicó principalmente al estudio de la percepción y solicitaba que las imágenes son percibidas en su totalidad, como forma o configuración y no como una simple suma de sus partes integrantes. Además, intentó formular las leyes de estos procesos perceptivos. Principales representantes de la psicología de la Gestalt. Max Wertheimer. Era un psicólogo alemán. Estudió sobre la ilusión de movimiento. Aparentemente, cuando se ven imágenes separadas que cambian con rapidez. Estudió cuidadosamente la percepción visual y la percepción basada en otros sentidos. La psicología de la Gestalt se funda básicamente en la doctrina del inactismo. Wolfgang Kohler. Fue el principal portavoz de la Gestalt. Realizó estudios con monos sobre la percepción y aprendizaje, que le aportaron información sobre los límites de la inteligencia animal y le sirvieron para comprender la percepción y el pensamiento humano. Kurt Kafka. Era un psicólogo alemán y estudió el movimiento visual, aparentemente junto con Marx. Formuló la teoría gestálica de las emociones, en la cual figura que se debe poner más énfasis en el ambiente. El campo psicológico para él es el individuo. Su ambiente y su interacción dentro del campo forma la conducta. Excelente. Psicoanálisis. Fundada por Sigmund Freud. Sus conocimientos de neurología le permitieron darse cuenta que muchas de las enfermedades nerviosas de sus pacientes eran más bien de origen psicológico que biológico. Se convenció que los deseos y los conflictos inconscientes son las causas de tales síntomas. La técnica utilizada fue la hipnosis. Psicología comprensiva. Guillermo Ditley. Fue un filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo. Combatió la dominación del conocimiento por las ciencias naturales objetivas. Pretendía establecer una ciencia subjetiva de las humanidades. Afirmaba que el estudio de las ciencias humanas supone la interacción de las experiencias personales en el entendimiento reflexivo de las experiencias y expresión en el espíritu, en gestos, palabras y arte. Psicología genética. Jean Piaget. Su objetivo de estudio, los procesos cognitivos. Piaget es amor y sexo. Formuló la teoría del desarrollo cognitivo, en la que distinguió 4 etapas sensomotora: pensamiento, peroperacional, operacionales concretas y operacionales formales. Señala que la conducta está determinada por los procesos mentales, por el modo de percibir la realidad, por el aprendizaje, por la memoria. Analogía mente-ordenador. La mente es como un ordenador que procesa información.
Neoconductismo. Este movimiento parte de los principios básicos del conductismo, como el ambientalismo, el mecanismo y el condicionamiento, y utiliza variables intermedias para el análisis, la predicción y el control de la conducta. Skinner. La psicología debería estar centrada en la conducta observable. Clark. Postula el método hipotético, deductivo en el estudio de la conducta. Tolman. Se encargó de explicar la conducta en función de lo que el animal sabe como consecuencia de un conocimiento más profundo de las contingencias externas. Cognitivismo. Es creada por el filósofo Jean Piaget. Surge como una corriente alternativa al conductismo y al psicoanálisis. Es la que incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. Los psicólogos Hausubel, Piaget, Bruckner, Wigner estudiaban los procesos cognitivos, sensaciones, percepciones, inteligencia, pensamiento, lengua e imaginación. Centra su interés en la información, cómo se procesa la información. Pero está bueno, no vale. Psicología humanista. Maslow, Rogers, Holper, Butler, Buchenthal. El yo es el único y el centro unificador de su mundo privado y su conducta. Autoidentidad, autoevaluación y autorrealización. Neopsicoanálisis. Fromm. Considera que los motivos sociales y culturales son más importantes que los sexuales. Adler. Nos habla sobre el complejo de la inferioridad. Horney. Da la importancia a la influencia sociocultural. Jung. Habla sobre el inconsciente personal y colectivo. Psicología marxista. Los psicólogos Vygotsky, Alexander Luria. Plantea el estudio de la conciencia y la personalidad como niveles de integración de lo cognitivo, afectivo y lo motivacional, en vez de enfocar la actividad psíquica solo desde el plano cognitivo o explicando lo psíquico solo en analogía con el ordenador.